Entre las muchas carencias que tiene el sistema republicano argentino, uno de las aristas que me parece más interesante es convencerse, sobre todo en la esfera de los funcionarios públicos, ¿qué es la cosa pública? La cosa pública es la cosa por la cual debe servirse un funcionario para prestar un servicio público, y nada más, pero no es del funcionario público. Desde hace muchísimo tiempo, y creo que en esta última década se ha acentuado de manera notable, hay una convicción de que el funcionario público es el dueño de la cosa pública. Y cuando digo de la cosa pública estoy hablando de los recursos del Estado, de los impuestos que pagamos nosotros, de los objetos del Estado, autos, aviones, etcétera, etcétera, incluso de los beneficios que da ser funcionario público. Cuando estudiamos instrucción cívica en la escuela secundaria, algunos principios de la República por lo menos quedaron grabados en quien está hablando. Uno era la periodicidad de los cargos públicos. ¿Qué decía el sistema republicano? Que para que haya república tiene que haber alternancia en los cargos. Deben durar un tiempo, no debe haber reelecciones indefinidas. Y otro era la rendición de cuentas, dar cuenta de los actos del funcionario público. ¿De qué cosa? De todo, absolutamente todo. El funcionario público, en ejercicio de su función, no puede ampararse, salvo un caso muy excepcional, que es el secreto de Estado, para muy pocos funcionarios y en situaciones muy específicas, no puede ampararse en el secreto, como podría ser el presidente de esta compañía o de cualquier compañía privada, y decir, yo no voy a contar de qué se trata. A ver, el titular de Infobae, el titular de una empresa de la Serenísima, no tiene que contar por qué invierte o no invierte en determinadas cuestiones. En todo caso responderá ante sus accionistas o responderá frente a los resultados, si le va bien o no le va bien. En los últimos días se ha producido una nueva expresión de esto que yo estaba mencionando, que hay muchos funcionarios que están convencidos que son los dueños de la cosa pública y no los servidores. Y ha sido la declaración de Alicia Kirchner. Hace 5 días, en Río Gallegos, se produjo un encuentro de ministros por distintas circunstancias, por lo cual 4 secretarios de Estado, 4 ministros, incluido la ministra de Desarrollo, Alicia Kirchner, viajaron en 3 aviones distintos a Río Gallegos. Uno puede decir, bueno, cada uno en el ejercicio de su función está cumpliendo con determinadas cuestiones. Cuesta creer que no haya por lo menos un respeto a la austeridad, en un momento en que no la estamos pasando bien, para que 4 ministros utilicen 3 aviones de la flota de la presidencia o aviones privados. Como si esto fuera poco, el ministro Axel Kicillof y Héctor Timerman, que viajaron a la reunión del G20, lo hicieron en un avión privado. Es decir, contrataron, hay discusiones de cuánto es el monto, por eso no voy a decirla, pero contrataron un avión privado para viajar 2 ministros o secretarios de Estado a un destino que tiene líneas regulares de viaje. Hay un dato para tener en cuenta las distintas posiciones frente a la cuestión pública. El presidente Pepe Mujica y su esposa viajan en línea, viajan en pluna, viajan en avión de línea. O si no, viajan casi invitados por otros presidentes, lo han hecho con Dilma Rousseff, con la propia Cristina Fernández. Máxima Zorreguieta estuvo hace muy pocos días de incógnito en nuestro país, la reina de Holanda, digo, un concepto bastante alejado a la República en el sentido de la convicción de que hay un ciudadano más importante por ser el rey, vino en una línea privada, discretamente, se hizo un operativo para que nadie se enterara, porque su padre estaba atravesando un momento de una enfermedad muy difícil. Y así tantísimos otros hechos. Uno ya podría preguntarse a esta altura al partido, ¿corresponde en el 2014 de la Argentina, con una situación económica inestable, que se gaste de esta manera 4 ministros, insisto, en 3 aviones, o 2 ministros en un vuelo charteado y no tomar un vuelo de línea privada? Y la respuesta es no. Pero lo más grave no es esto, que es muy grave. Es la posición de Alicia Kirchner, que cuando se la consultó sobre este tema, dijo textualmente, y lo voy a leer, no voy a responder a los corresponsales de Clarín, no voy a dar explicaciones, yo me traslado en avión a todos los lugares del país, llego allí y recorro miles de kilómetros y kilómetros por tierra, y agregó, y aquí está la expresión de algo que es impactante, al único que estamos obligados a responder nosotros es al pueblo y lo hacemos todos los días. Respecto a este tema del uso del dinero público, Alicia Kirchner dice, al único que estamos obligados a responder nosotros es al pueblo. La verdad que esto es un clásico ejemplo del populismo autocrático. Creer que hay un vínculo directo entre el funcionario público y el pueblo y que hay que transponer todos los órganos de control que forman parte de la República. Esto es el Congreso, que debe aprobar una ley de presupuesto y asignar cada uno de los pesos que nosotros tributamos en los impuestos para determinadas cuestiones, al Poder Judicial, que debe controlar la legalidad de los actos, a los órganos administrativos, la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, la Auditoría General,
La ministra Kirchner cree que ella puede pasar por delante de todos estos órganos de control y solo hablar con el pueblo. Varias cosas para decir. Primero, la ministra Kirchner no tiene legitimidad popular directa. Ella es designada por el presidente de la Nación, la presidenta de la Nación, que obviamente ha ganado las elecciones claramente, limpiamente, y por ende tiene un poder delegado, pero no es que tiene una relación, un vínculo directo. Y si aún lo tuviera, ese vínculo directo, el voto popular, no es un bill de indemnidad para que el funcionario no cumpla con el acto de dar cuenta de sus funciones. Es absolutamente insólito que un ministro, un secretario de Estado, crea que no puede contestarle a un periodista, que no debe contestarle al Congreso, que no tiene por qué dar cuentas a la Auditoría General de la Nación y a la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas de cómo gasta dinero que no es de ella. Hay un viejo concepto que uno aprendió en Derecho Constitucional que trata de resumir con un ejemplo de todos los días, que es el alquiler de un inmueble, y que demuestra que un funcionario público no es el dueño del poder. Apenas, y con suerte, es el inquilino que cada 4 años debe renovar su contrato para saber si es o no aceptado por la gestión que ha determinado. Decir que Alicia Kirchner no ha firmado ningún contrato directo con el pueblo, apenas con su jefe, que es la presidenta de la Nación. Y aún así, Cristina Fernández de Kirchner, y mucho más la ministra Kirchner, deben dar cuenta de lo que están haciendo, deben explicar por qué se hace este dispendio de dinero, de viajar tanta gente de esta manera, por qué se contrata un avión privado, por qué se viaja casi como si se tratara de un príncipe del Golfo Arábigo, y esto de creer que solo debe tener una relación con el pueblo es esencialmente el germen del populismo autocrático. Y por fin, ¿por qué uno cree que debe hacerlo? Casi por decoro. En este país en donde se juntan tapitas de gaseosas para operaciones de cáncer, que la ministra Kirchner no sienta vergüenza por alquilar 3 aviones para 4 ministros o un charter para viajar a Australia, es por lo menos un sopapo al sentido común. Así seguimos. Entérate antes. Baja la aplicación de Infobae.